La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 2 minutos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, y ya estamos en comunicación con todas nuestras emisoras en Lima, Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en el Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Un saludo también para Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, para Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y AM Tagua, que nos ponen en el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, amigos, acá transmitiendo desde Lima, un día menos llovido que ayer, más tranquilo en el Parlamento, ¿eh? También, sí. Pero el Parlamento nos recorren a escalofríos. Bueno, ayer, después de este programa, hay que contarlo, pues se corrigió en buena medida todos los disparates que habían dicho y hecho el miércoles en la noche, pero hay una muy buena carlincatura de hoy día que resume muy claramente qué fue lo que hizo Luis Galarreta para ganarse el repudio de todas las bancadas que se pararon y se fueron sin votar el miércoles en la noche. Les dice aquí, sacan a Carlín, que es un gran dibujante, pero además un gran editorialista, ¿no? Saca la figura de Galarreta sentado en la mesa directiva, en el Congreso, ahí arriba, ¿no? En el hemiciclo, y dice: en uso de sus potestades, este Congreso decide democráticamente que la mitad más 1 de 115 es 51. Y que 2 más 2 son 5. Ya está. Oye, perdóneme, eso es lo que hizo, ¿ah? Sí, hizo que la mitad más 1 de 115 sea 51. Eso fue exactamente lo que hizo. Sí. Nadie entendía nada ayer. Rosa María, tú explicabas, la congresista Wilke explicaba otra cosa. Acá también con el equipo de prensa entendíamos otra cosa. Es bien fácil. A ver, vamos a explicarlo bien facilito. El Congreso tiene 130 miembros. 30 son miembros de la Comisión Permanente. Esos, cuando reciben una acusación constitucional y la aprueban y la pasan al Pleno, ya no pueden participar. Claro. Entonces, 130 menos 30 son 100. Así es. ¿Cuánto es la mitad más 1 de 100? 51. Así de fácil. Así de fácil. Pero con la lógica fujimorista es difícil entender las cosas. Claro, es que ellos querían que los que no habían votado en la Comisión Permanente, o sea, 115... Los hicieron votar. Claro, escúchame, esos 100 más 115, se mantuviera el mismo quórum de 51, la misma valla de 51, digamos. Ya, pues ya no es la mitad más 1, ya no es pues 51, ¿no? La mitad más 1 de 115 no es 51. 56. 58, 59. ¿Ya? Entonces, no es pues, ¿ya? Entonces querían, como diera lugar, lograr un resultado que ellos sabían no iban a conseguir, que era desaforar, o si quieren, destituir a Kenji Fujimori. No lograron destituirlo. Ayer en la mañana se corrigió la votación, y ahí sí, todas las bancadas votaron para que estos 3 congresistas se les levante la inmunidad, vayan a el Poder Judicial y sean procesados por delito de cohecho, tráfico de influencias o lo que fuera necesario. ¿Ok? Muy bien. Pero lo que ellos decían es: no hay lugar al desafuero y por tanto no alcanzaron los votos. Para eso necesitaban 67 votos. Porque ahí sí te piden 2/3 de ¿qué? De 100. Restando los 30. Muy bien. Y ahí llegaron a 51. En un caso llegaron a 48, me parece. O sea, no había la votación para el desafuero. Ahora, ¿cuál es el truco? El truco es que, sin haberlos destituido, les van a aplicar las consecuencias de una destitución. Al decir, han sido suspendidos y entran los accesitarios, ¿ok? Inmediatamente, pues tú ves los titulares de todos los medios y entran los accesitarios y nadie ha preguntado nada, ¿no? Primero, el accesitario lo tiene que proclamar el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y el Jurado Nacional de Elecciones se puede negar? Tiene que emitir una resolución. Ya, no se puede negar en teoría, pero sí hay que leer el artículo 25 del reglamento del Congreso, que claramente
tiene una nota a pie de página que remite a una resolución del Tribunal Constitucional que ordena que la suspensión en estos casos, fundamento 60 de la resolución, tenga plazo. Entonces tienes que suspenderlos por 1 año, por 120 días, por 4 meses. No es ad infinitum, porque entonces no los estás suspendiendo. Los estás destituyendo. O sea, por la vía de una sanción que tiene que ver con su juzgamiento y sin alcanzar los votos necesarios para su destitución, en el fondo lo estás destituyendo porque hasta que no haya sentencia firme no regresan. Entonces puede ser 4 años, pues. Ya está. Entonces, chao. Entonces no se puede. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado diciendo que en ese caso no se puede. Y poniendo como referencia que por sanción disciplinaria son 120 días de suspensión, por sanción administrativa disciplinaria, y que el Congreso tiene que establecer un plazo y que tiene que legislar, además, que no lo ha hecho, pero en todo caso tiene que establecer un plazo. No se ha hecho. Entonces, por lo tanto, el señor Fujimori y sus amigos hoy día deben estar poniendo una acción de amparo con una medida cautelar para que los accesitarios no ocupen sus lugares hasta que el Congreso no establezca un plazo por el cual van a ser ocupados sus lugares. Pero es ilógico, pues, llamar a alguien que cuando todavía no se sabe si es seguro que se queden por 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Claro, no hay congresistas interinos. Eso. Así como no hay ministros interinos, no hay congresistas interinos. Pero en este caso, reitero, no se ha votado por la destitución, menos por la inhabilitación, sino por una suspensión que va acompañada para el antejuicio político. Y esa suspensión, de acuerdo al Tribunal Constitucional, no es para siempre, porque estarías consiguiendo por una vía indebida los efectos que no te ha dado la otra. Eso es así sencillito, ¿eh? Nada complicado. Es sencillo, según la norma, según la ley, según lo que se dice. Pero ahora cuando vienen las interpretaciones bueno, si de este ellos... señor dice que la mitad más 1 de 115 es 51, ya pues, o sea, no nos entendemos, pues. No se entiende nadie. Y lo terrible es que ayer pidió disculpas y dijo que democráticamente reconocía su error y todo el mundo lo aplaudió. Y como dice Augusto Álvarez, le sacamos muy gracioso y dice, ¿cuál democráticamente? Eso no es un error democrático, es un error de ignorancia, absoluta ignorancia, o una conducta descontrolada, que es la que hubo el miércoles en la noche, porque sentían que iban a perder una votación que Keiko Fujimori había ordenado tuviera determinados resultados. Ella quería a su hermano, fuera de la cárcel. Va 1-0, ¿no es cierto? Ahora falta meter a su papá fuera de la cárcel. Había dicho, bueno, no sé. El Congreso para Kenji es una cárcel. Fuera del Congreso, ahora falta meter a su papá a la cárcel. Hasta esta hora no tenemos ninguna noticia del resultado de la resolución de la Corte Interamericana. Sabemos que hay resolución, no sabemos cuál es su resultado, porque aún no ha sido notificada. Ojalá fuera notificada el día de hoy. Ojalá, para poder tener... Ahora, yo creo que van a tomarse medidas muy rápidamente, porque si sale la medida, Alberto Fujimori tiene que ser nuevamente conducido a la DIROES. Algunos preparativos deben estar haciendo, o no. Complicado, ¿no? Pero en fin, tenemos acá hay hoy día una columna de Augusto Álvarez muy interesante sobre si todo esto que está haciendo el fujimorismo de Keiko Fujimori le conviene a Keiko Fujimori o no. ¿Le conviene o no? No lo sabemos, porque la verdad es que a simple vista parece que no le conviene. La idea en el Perú es que Keiko Fujimori perdió las elecciones por los errores que cometió, y sobre todo en el tramo final de las elecciones. La idea en la cúpula de Fuerza Popular es que Keiko Fujimori no perdió las elecciones. Nos lo dijo Kenji acá. Se las robaron porque repiten cosas que son disparates, pero lo repiten todo el tiempo, ¿no? Que la policía no pudo salir a votar, ni los militares, como si todos los policías fueran a votar por ella y todos los militares fueran a votar por ella y no por Kuczynski. Y 2, los que no salieron a votar fueron contingentes pequeñísimos,
No suman pues los 40.000 ni siquiera de diferencia de la votación. Entonces es un disparate, perdió por sus propios errores. Ahora, lo bueno es que mientras no reconozca que perdió por sus propios errores, cometerá los mismos errores en las próximas elecciones. Con lo cual, Kenji debe estar sonriendo ahorita. Y la otra cosa es que mostrarse tan prepotente, con tanta fuerza, digamos, lo que le va a acarrear es finalmente el repudio popular. No va a tener los votos. Puede tener las leyes necesarias para que no postule Verónica Mendoza, Julio Guzmán, puede amedrentar a la prensa, pueden terruquear a todo el mundo, pero no van a tener los votos. Y eso es lo más grave. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? ¿Qué más En tenemos que otro saber? panorama, el fiscal, tenemos ¿Perdón? en otro panorama tenemos nuevo fiscal. No, de la tenemos Nación. dos cosas importantes, creo. Una, lo del Brahim, que está El importado hoy Brahim, día en sí, todos los terrible. periódicos, que es grave, porque es como, de nuevo, una noticia que es recurrente en el Perú. Yo no tengo la cifra exacta, pero no deben ser menos de 50 policías los que mueren al año todavía en la zona del Brahim. Y siempre son emboscadas. Y siempre son elementos terroristas aliados del narcotráfico, que son como chalecos del narcotráfico de la zona, ¿no es cierto? Y esta vez le ha tocado a una patrulla que venía de Anco de celebrar el Día de la Bandera, ¿no? Y la patrulla que llegó en su rescate también se tuvo que enfrentar. Entonces, no solamente son las cuatro personas que han muerto ayer, sino las que vienen muriendo en el Brahim en los últimos años. Escuché a Pedro Yaranga que decía, son 4 muertos y 3 desaparecidos. Claro, también. Eso todavía no tenemos los datos completos, pero los nombres de los fallecidos sí están. Y la respuesta del gobierno es, no sé, parece como las respuestas igual ante el feminicidio, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible, esto no va a quedar impune, los vamos a atrapar. Pasan los días y el tiempo, cambiamos de noticia y todo el mundo se olvidó. Increíble. En fin, vamos a la pausa porque Vamos a la pausa. ya tenemos invitada. Está Claudia Somayoa, ella viene para hablar justamente de la situación de los defensores de derechos humanos en el Perú, situación que preocupa mucho a nivel mundial. Ella vienen con otro invitado también, vienen de la oficina de Bruselas de la Organización Mundial contra la Tortura, la OMTC. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 16 minutos, ya estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación a pensar más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, los noticieros del mundo nos están trayendo noticias sobre la muerte de un famosísimo crítico gastronómico, Anthony Bourdain, que tenía un programa que iba más allá de las fronteras a buscar la comida más rara en los lugares más remotos. Por supuesto vino al Perú y tuvo una buena apreciación de la comida peruana en general. Recuerdo que en ese programa especial se fue a buscar el cacao en una zona muy remota, porque le gustaban ese tipo de viajes y comer en los mercados, y no era un crítico de cocina de cocinar frente a la cámara, sino de salir a buscar qué había en las calles, ¿no? Y viajaba por el mundo entero. 65 años, parecía un hombre muy feliz, y sin embargo, lamentablemente, la noticia hoy es que se ha suicidado. Igual como una famosa diseñadora de carteras y de otros artículos importantísimos de moda, Kate Spade, lo cual indica que la depresión es una enfermedad que ataca no solamente a la gente que está pobre y que está triste, sino que es una enfermedad, y que es una enfermedad que merece atención. Lamentablemente en nuestro país la salud mental es pues la cenicienta de la salud pública y no recibe casi fondos. Y hoy en el Perú también hay que decirlo, ni siquiera los seguros privados pagan un tratamiento psiquiátrico porque consideran, no sé, que eso no es enfermedad, que tienes que poner tu parte para ponerte bien. Imagínense ustedes, estamos hablando de gente rica, famosa, que tiene el reconocimiento público del mundo y que se suicida exactamente igual. Estaba en Francia trabajando. No tenía aparentemente ninguna señal. No había ninguna alerta que podría darse sobre este tema y sin embargo se suicidó. Así que nota sobre salud mental nuevamente. Este es un asunto que tiene que tratarse con más seriedad en el Perú. Ahora escuché al doctor Huerta. Tú sabes que en Estados Unidos
se suicidaron el año pasado 25.000 personas. 25.000. No, perdón, estoy equivocada. 45.000. Más. Eso es el doble de la gente asesinada. El doble del homicidio. O sea, muere más gente, el doble por suicidio Por homicidio. que por homicidio. Es un tema gravísimo. Es la soledad, hay muchas cosas ahí en juego, pero también es la falta de tratamiento. Porque la depresión es una enfermedad que produce una alteración química en el cerebro y necesitas tomar fármacos recetados por un psiquiatra y además hacer terapia. Lamentablemente eso no se entiende así en todas partes y todavía tenemos una aversión a la salud mental complicada, ¿no? Pero en fin, lo vamos a dejar ahí. Está con nosotros ya esperando para conversar la señora Claudia Samayoa. Como decimos, ella viene de la oficina de Bruselas, de la Organización Mundial contra la Tortura, OMTC, y es miembro del Consejo Ejecutivo de OMTC. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos aquí a la radio Dominica, entiendo, ¿no? Así es. Eso es precisamente esta es una misión que viene a ver. Yo no sé si esto se podría llamar una enfermedad o verdaderamente un problema de los estados actuales que se olvidan de la gente, se olvidan de nuestros derechos, y cuando viene el mensajero, como el periodista, la defensora de derechos de la mujer, o el comunitario que habla de, mire, no me construyeron el hospital, la obra está parada hace 5 años, o se organiza un sindicato, pues en lugar de resolver el problema que origina, pues lo que hacemos es, como estados, es asesinar, amenazar, criminalizar. Y en este sentido, para la Organización Mundial contra la Tortura, que trabajamos junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos, hemos estado trabajando en el mundo, somos unas redes de organizaciones para visibilizar y acompañar la situación de defensores, porque en muchas situaciones colindan incluso con la tortura psicológica, pero también tenemos torturados, desaparecidos y asesinados. Le puedo enseñar mi timeline del Twitter y eso colinda con la tortura psicológica. Le explico el fenómeno en el Perú y qué bueno que hayan venido, tan oportuna su presencia. Tenemos una fuerza mayoritaria en el Congreso que considera que son los padres de la pacificación nacional, ¿no es cierto?, y que vencieron a Sendero Luminoso. Obviamente el padre ha estado preso por graves violaciones de derechos humanos, o sea que ese tema no les preocupa demasiado. Pero lo que sí les preocupa es que cualquiera que les diga que tienen una actitud, como se ha dicho, contraria a los derechos fundamentales, que no están respetando los derechos de las minorías, son inmediatamente terruqueados. Un verbo que se ha inventado en el Perú. Qué bueno que habla castellano porque lo va a entender muy bien. En el Perú, el terruco era el terrorista, ¿no? El terrorista, vulgarmente, en las calles se le conocía como terruco. Entonces, si tú hoy, desde el ambiente más democrático posible, levantas la voz por cualquier norma o por cualquier acto de este Parlamento o del Estado en su conjunto que viole derechos fundamentales, eres terruco. O sea, hablar del lugar de la memoria es ser terruco. Hablar de los derechos humanos en general es ser terruco. Entonces yo te terruqueo, tú me terruqueas y todos nos terruqueamos. Y es un discurso del odio. Exactamente. Y el discurso del odio lleva a una apología del delito, y así después tenemos que lamentar consecuencias más fuertes. En los periodistas, el número de muertos en los últimos años sube de los 17, en el caso de los sindicatos de 12, y eso es lo que no podemos aceptar. Es una cosa increíble cuando uno viene, yo soy guatemalteca, y vivo y trabajo desde Guatemala, y te decir, o sea, nosotros nos dicen comunistas y todavía el problema es una acá lucha nos dicen anticomunista. Caviar, terruca, roja, rojete. Tienen que ir a hablar con el congresista Tubino de todas maneras y con el congresista Donaire, que les va a decir eso. Y ustedes van a poder tomar nota cuando les diga rojete, ustedes vienen de los caviares, ustedes van a tomar nota claramente para que puedan hacer un buen informe. Porque ese es su lenguaje, ese es el lenguaje día a día. Entonces, nosotros desde este lado del periodismo recibimos eso
Todo el tiempo, ya estamos acostumbrados. Y el problema es que no se debe de estar acostumbrado. Ese es el problema. Y uno de los problemas es que los países deben de desarrollar políticas que protejan, y entre ellas, a mí me parece increíble que tengamos periodistas acusados por difamación. Muchísimo. Eso es contrario a los principios internacionales. O sea, no puede acusarse ni a un periodista ni a alguien que esté emitiendo la opinión por difamación, por observar. O sea, la en el acción pública. Perú la Constitución dice que no hay delito de opinión. Lo dice la Constitución. Bueno, vaya usted a preguntarle a los que denuncian, ¿no? Pero felizmente, en ese sentido, habría que decir que sí, los jueces han sido, en la mayoría de los casos, no en todo, pero sí en la mayoría de los casos, menos afines a imponer sanciones. Nosotros hemos tenido delincuentes acá, de mafias organizadas, el caso de Orellana, que a lo único que se dedicaban era a poner denuncias de difamación contra periodistas para que no investigaran su caso. Una y otra vez. Entonces tenían 17 periodistas denunciados por difamación. Claro, y el problema no es, o sea, entendemos que un juez puede entender el remedio, Claro. pero mientras tanto la fiscalía mueve y los periodistas están con la incertidumbre. Y la incertidumbre, junto con el discurso del odio, puede ser acabar con las personas. Y precisamente es poco conocido internacionalmente. Esta situación que usted describe, la situación de que cualquier protesta de mujeres o de LGTBI termine en una represión brutal, y pues parte de lo que venimos a hacer es conocer la opinión de los funcionarios, que nos digan. Va a escuchar una palabra mucho estos días. Eso los terruquean. Lo va a escuchar mucho. Es un verbo creado en los últimos, no le digo, 12 meses, 18 meses en este gobierno. Porque cada vez que alguien dice algo que no le gusta a algún congresista del fujimorismo, dicen terruco. Ese es terruco. Entonces, perdón, no es terruco. Le pongo un ejemplo sencillísimo. Tenemos un congresista de la República que fue general del ejército, de un ejército que lamentablemente en algunos momentos y en algunos lugares violó derechos humanos de manera sistemática, así lo dice el informe de la Comisión de la Verdad. Y este sujeto se disfrazó para ir al lugar de la memoria, y como no hay en los textos del lugar de la memoria nada que sea apología del terrorismo de Sendero Luminoso, absolutamente nada, entonces se la emprendió contra una guía que no era guía, era una señorita que tuvieron que llamar de emergencia porque este sujeto se presentó como víctima de las Fuerzas Armadas en Colombia. Y venía con un amigo que era desplazado del terrorismo. Entonces, como a las víctimas se les da una atención preferencial, le dijeron a esta señorita, que es directora de otro programa, por favor atiéndelo, para que no estén solos. Y durante 2 horas, casi 3, porque fueron 2 horas y media más o menos, se le insistía una y otra vez en que hable mal de los militares, para grabarla, y luego exponerla y decir que era una apologista del terrorismo. La señorita no cayó, pero como no eran temas de su especialidad, a veces dice cosas como si, bueno, una orden ahí, ahí está, ahí la tenemos. Y todo este material editado, colocado con letras en mayúsculas, para hacerla decir lo que no había dicho. Bueno, le destrozaron la vida, no solamente por eso, sino porque este mismo general en la tarde salió a decir que esta señorita pertenecía a un colectivo LGTB y que seguramente esas ideas eran las que ponían en este lugar. O sea, ahí tienen todos los ingredientes para un casazo, ¿eh? Porque ese es el típico caso en que el poder es absolutamente prepotente. ¿Qué hizo la ministra de Cultura? La sacó de su trabajo. La mandó a trabajar al Teatro Nacional, como si eso tuviera algo que ver con su trabajo. Esta señorita, hasta acá con nosotros, es educadora e historiadora del arte y su especialidad era educación en espacios no convencionales. Y estaba trabajando en la memoria y estaba como defensora agredida, y la obligación del Estado comprometido, porque Perú es firmante de la Declaración de Defensores, Perú es firmante de la mayor parte de tratados internacionales, es proteger, particularmente ante funcionarios públicos que agreden al defensor de derechos humanos. El derecho a la memoria y a la justicia es un derecho. Y para eso creamos una comisión de la verdad. Si hay otra historia, otra memoria, pues igual, todo el mundo tiene derecho a su opinión. Claro. Pero lo que no tenemos derecho
es a ese discurso del odio. Esperamos poder recoger un informe que nos muestre cómo Perú ha ido deteriorando incluso su estructura legal. Y como yo digo, el problema es que a veces decimos, no, está bien porque es para esos terrucos, claro. Mira que aquello, y después cuando sentimos no tenemos garantías. Perú, como Guatemala, como tantos países, hemos pasado por dictaduras militares, por conflictos armados internos, y parte por lo que nos dedicamos a esto a nivel mundial, la OMCT, es porque quisiéramos prevenir Claro. que lleguemos a una situación donde el defensor, la defensora, vuelva a ser torturada sistemáticamente, desaparecida, asesinada, como ha sido en nuestros países. Yo vengo el fin de semana de estar en Ayacucho, así que creo que vale la pena que se den una vuelta por ahí también, porque tenemos un grupo muy importante de mujeres que fueron, sus esposos, sus hijos, secuestrados y desaparecidos entre los años 1980 y el año 2000. Y estas señoras, socias de ANFACEP, crearon un pequeñito museo con sus recuerdos, con sus memorias. Están en Ayacucho. Bueno, han también sido víctimas del escarnio del congresista Tubino, que es otro congresista, miembro de las Fuerzas Armadas del Perú, Marino, que ha ido a decir que en ese museo se hace apología al terrorismo, porque se muestra claramente en una pequeña representación, con muñecos, por cierto, cómo se torturaba a personas dentro de una instalación militar, cosa de la cual hay abundante documentación y que el mismo ejército reconoce. O sea, no es que no lo reconozcan, lo reconocen. No, y hay sentencias de la corte. Así es, por poner esa representación, ya hay apología al terrorismo. No, no hay apología al terrorismo. Ahí no hay ningún terrorista. Ahí hay un miembro de la Fuerza Armada agarrando, es una representación, ¿no? A punto de golpear a una persona arrodillada atada contra una pared. Eso es todo lo que hay. Ya, Adrián, la verdad os hará libres, ¿no? Claro. En este caso, el museo es terrorista, ¿no? Y es básicamente los intentos desde la impunidad, desde el revisionismo, de cambiar la historia. Y ahí es en donde el trabajo de todas y todos, periodistas y cualquier ciudadano de pie, es defender esos derechos. No podemos permitir, no podemos nosotros replicar el revisionismo. Y ese es todo el sentido de ser ellos defensor. Ellos están haciendo un trabajo de negacionismo para que ningún personal de las Fuerzas Armadas vaya a juicio, que han ido poquísimos a juicio. O sea, de las más de 2.000 mujeres violadas en el conflicto armado interno, hay un caso en juicio. Y esas violaciones tienen niños, nacimiento de niños, o sea, no es que no haya pasado nada. Además, hay prueba plena. Igual, hay un caso en juicio. Entonces, tampoco nos puede encontrar que aquí no pasó nada, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con un diccionario que me está mandando Daniel Valle Basto para nuestra... de todas las palabras claves. Terruqueo, terruco, rojimio, rojete. Vamos a la pausa. Mira todo lo que me manda, Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 35 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Igual en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada y AM Tagua. Bueno, acá me manda Daniel Vallebasto un diccionario útil para nuestros amigos que vienen de fuera: terruqueo, terruco, rojimio, rojete, caviar, pro-terruco, además de ideología de género, por si acaso esa es la básica, mermeleros y, como decíamos en la pausa, feminazi también. Y hay más feminismo, se ríe, es un colectivo y feminazi, yo sé, yo te he visto ahí marchando. Bueno, entonces, claro, ya se desarrolla un paralenguaje que sirve para agredir y para descalificar. Ahora, obviamente, desde el otro lado también tenemos nosotros, o sea, lo de la derecha bruta y achorada, eso también fue inventado por dos amigos periodistas míos que estaban hartos, porque decían, no es una derecha, es una derecha bruta, porque es muy ignorante, y encima chorada, o sea, viene a pegarte. Entonces, así no se puede, digamos, debatir. No hay nivel de diálogo alguno. Y el problema no solo es que no se pueda debatir, sino perdemos de vista los derechos humanos de fondo.
O sea, ¿de qué es el debate? ¿Sobre qué era el debate? Claro. Sobre educación, derecho a la educación, educación universitaria de calidad, educación sexual y reproductiva, libertad de expresión. Eso no. Es género. No, sí, perdón. Tenemos un Congreso que ha derogado una ley porque llevaba 3 veces la palabra género. Bueno, y el crimen de odio. Porque la de crimen de odio, pues, o sea, en el Perú se agravaban las penas para el feminicidio, se establecía el crimen de odio, como decía género, la derogaron. Y es exactamente el problema es que nos ponemos a hablar sobre palabras, después sobre epítetos discriminadores, violentos, y el tema de derechos se ha perdido. Por eso es tan importante hablar de la defensa de derechos en el marco de los derechos, porque los defensores de derechos humanos pues creemos en la libertad, no en el discurso del odio, y lo que estamos tratando de hacer es hacer de la sociedad mejor. Y nuestra aspiración es que todas y todos entendamos que podemos y somos defensores de derechos, y este fenómeno del discurso del odio es un fenómeno universal, y hay cierto presidente de cierto país del norte que lo pone en el Twitter y nos ha llevado a un nivel de degradación, pero el llamado es a recordar que la defensa de derechos es lo que importa, ese derecho al colectivo que estamos defendiendo, sea la memoria, sea la salud, sea la educación, y no dejarnos envolver por este remolino de palabras. Por eso, de nuevo recuerdo, el presidente de la República es el primero que tiene que romperlo. El segundo es el legislativo, el tercero es el judicial. Y no podemos cejar en la demanda de que el Estado proteja la posibilidad de tener el debate de fondo. Claro, que es lo que verdaderamente nos importa al final de cuentas. Cómo nos organizamos mejor para defender los derechos de todos. El problema es que en el Perú, con una guerra interna tan fuerte, como usted imaginará, todo lo que pasó, nosotros lo llamamos conflicto armado interno por un tema jurídico, ¿no es cierto? Nosotros también. Por el tema jurídico, el mismo tema jurídico, pues si no le damos condiciones beligerantes y luego tendríamos prisioneros de guerra, lo cual ya, yo lo he explicado 100 veces al público, ¿ya? ¿Por qué no lo llama guerra? Bueno, lo llamamos, la otra es, ¿por qué no lo llama terrorismo? Porque terrorismo es un tipo penal. El tipo penal terrorismo solamente abarca a un conjunto de acciones. Las acciones de violadores de derechos humanos que no son terroristas, ¿cómo las llamamos? Violaciones de derechos humanos. Es que esas no existieron. Esas las que hizo el ejército, esas no existieron. Sí admitimos que hubieron unos loquitos psicópatas que de vez en cuando se rayaban porque ya estaban mal y hacían tonterías, pero en realidad eso nunca pasó. Ya, muy bien. Bueno, entonces el tema es acá de la disyuntiva que te plantean estos grupos muy radicales es, tú tienes que optar. Y es una como suma cero. O estás conmigo o estás contra mí. Y eso es, o estás con el ejército, con todo, con violaciones, con todo lo que haya, o eres terruco. Entonces, oye, pero yo no soy terrorista, y lo que han hecho en algunos momentos, no siempre, y en algunos lugares, no en todos, está mal. No se debe volver a hacer. Terruco. Caballerazo. Y ese, caballerazazazo. Como dicen los defensores, nosotros estamos, o sea, yo sí estoy por algo, por la defensa de derechos. Y cuando denuncio violaciones de derechos humanos, lo hago para que se protejan en el futuro. Y en el fondo, si yo estoy denunciando la esterilización forzada, es para que no ocurra otra vez. Porque el día de mañana, el grupo que hoy quiere ser revisionista puede ser la víctima. Y eso es lo que no queremos que sea, es que nadie puede ser víctima. Bueno, esa es una cosa muy interesante, porque siempre a la gente que defiende derechos humanos en el Perú, ustedes solamente están interesados en los derechos humanos de los terroristas, y no en los derechos humanos de los policías que combatieron y los militares que combatieron el terrorismo. Y eso es absolutamente falso. Y la otra cosa que me ha pasado a mí, a veces en radio, en llamadas muy divertidas, ha sido, pero porque usted defiende los derechos humanos. Bueno, no sé, yo defiendo los míos. ¿Usted no quiere tenerlos? Entonces si usted quiere, me avisa. Y hablamos con el Estado para que le quite el derecho de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de creencia, la libertad de conciencia, la libertad de asociación. Usted ha decidido reducir su existencia a una existencia sin ninguna libertad.
Entonces, no, pues yo también tengo mis derechos. Ya, pues, entonces, si usted tiene sus derechos, todos los peruanos tenemos derechos y todos los ciudadanos del mundo tenemos derechos. Y los mismos derechos. Y eso es lo más curioso, los mismos derechos. Eso es lo que la gente no entiende. Hay derechos que son universales. Así se llama, la Declaración Universal de Derechos del Hombre. ¿Por qué es universal? Porque por tu condición de ser humano los tienes. Punto. Yo siempre les digo, miren, hablemos de un derecho que nunca se nos ocurre que tenemos, que es la libertad de creencia. Por ejemplo. Pensemos que nacemos en China. En China está proscrita la religión católica. Ah. Va. ¿Tendría usted derecho de creencia, libertad de creencia? Entonces, siempre tenemos que pensar que lo que damos por garantizado es porque han habido defensores antes y para concluir ya, porque imagino, a las mujeres nos llaman bruja y ahora eso ya es lo menos que nos pueden llamar, dado todo lo que nos dicen. Pero recordando, ¿quién eran las brujas? Las brujas de que se decidió matar en la Inquisición eran libres pensadoras que usaban el conocimiento científico de la época, de la experiencia, para curar. Eso era lo que eran. Defensoras de derechos humanos. Por lo que ese estigma que se monta no viene de ahora. Claro. Tiene centurias. Y no es un asunto del siglo XX. Es asunto de humanidad. Desde que hemos existido, es ser humano, buscar ser mejores. Y lo que sucede es que efectivamente en el siglo XX hay un nacimiento o un renacimiento de la búsqueda de libertades, sobre todo en el campo para las mujeres. O sea, el siglo XX es el siglo XX en que logramos el voto, en que se logra el divorcio en casi toda Latinoamérica, en que el Estado se vuelve laico, en que la ley se seculariza. O sea, hay un montón. Y el siglo XXI donde todas las mujeres tienen derecho a la tierra, porque hasta ahora en algunos lugares las mujeres no tienen, sobre todo en comunidades indígenas. Ha sido difícil en muchos espacios que la mujer tenga derecho a la tierra o a la herencia. O que asista a la asamblea a decidir. Fíjese. Asiste el varón, pero no ella. O sea, a ella le piden que trabaje, sí, pero no asiste a tomar decisiones. Y nos pasa a nosotros, o sea, estamos todos muy impresionados por el Congreso en Colombia con tantas mujeres. El gabinete en España. El gabinete en España. Pero revisemos, realmente en Latinoamérica sí hemos tenido presidentas mujeres, pero todavía nos falta, porque por ser mujer, no, por ellos tenemos una visión distinta del poder. Así es. Y la Iglesia y el Papa Francisco se ha señalado, es la misma Iglesia, necesita recoger más ese liderazgo femenino. Tanto porque tengo a Santa Rosa de Lima aquí, que era un liderazgo femenino. Además, tú sabes que es una cosa curiosa, está enterrada acá. Ajá. Acá mismo, al lado. Pues. Se está enterrado acá San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, por eso es un convento tan importante. Claro, lo que Santa Rosa hacía para su época era muy raro. Claro. Ella no quiso ir a un convento. Así es. Quiso vestir el hábito, pero en su casa. Y dieron permiso. O sea, eso era raro. Algunos estudiosos de su vida dicen que para su época fue una mujer, me decía, las feministas todavía no la han revalorado, porque fue una mujer que estableció sus... acá tengo una feminista. Sí, yo entiendo, pero sí, no que se quería ver la risa. No la han revalorado porque siempre se ha visto su vida mística, ¿no? Pero hay un extremo de su vida práctica en el cual hizo exactamente lo que quiso, que era muy raro en la colonia. Tú no sabes lo que querías. Pero te casabas o te ibas al convento, no hay discusión. O sea, el punto es, la defensa de derechos humanos tiene sus distintas épocas y vale la pena que lo hagamos todas porque lo hacemos para el futuro. Claro. Y lo hago por el otro. Ese mismo otro que me agrede, gracias a mi trabajo, puede agredirme. Ah, sí, no. Eso fue lo más curioso, ¿tú sabes? Nunca se resolvió el asunto, pero las congresistas Marta Chávez y Luz Salgado presentaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de haber hablado pestes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentaron sus casos. Hasta ahora no se resuelven, ¿eh? Pero después lo que pasa es que por sustracción de la materia, es decir, las cosas terminaron resolviéndose favorablemente para ellas. Pero muy bien, ha sido un gusto tenerla acá. ¿Termina la misión esta semana ya? Sí, terminamos esta semana y esperamos, emitir informe en septiembre y venirlo a presentar. Así es que nos gustará mucho si podemos regresar aquí a la radio para compartir con Radio Escuchas los hallazgos y las recomendaciones. Los oyentes nos recuerdan, Rosa María, que el congresista Tubino ha llamado
terruco al nuevo cardenal. Ah, sí, el nuevo cardenal también. Lo ha llamado terruco. ¿no? Autor mediato Au- de disturbios en el centro de Lima. Sí, Es sí, nos demasiado enteramos. gracioso. ¿Qué te va a quedar? Pues, ¿cómo es un cardenal? Pues autor mediato de disturbios en el centro de Lima, ¿no? En fin. Esperamos que la fiscalía cierre de oficio y la denuncia. No, ni siquiera lo puede denunciar. La fiscalía ni siquiera puede denunciar. O sea, todo es un disparate. ¿Cómo vas a...? El cardenal está en Huancayo. O sea, no hay ni pies ni cabeza. Lo único que dijo el cardenal, que tenía toda la razón, es que el Congreso está de espaldas al pueblo. Y creo que para nadie ha sido una sorpresa. Ahora, claro, lo dijo el día posterior al que habían condecorado al otro cardenal que tenemos en el Perú. Entonces, claro, le dio mucha cólera en el Congreso. Pero es que la verdad es que el Congreso está de espaldas al pueblo. No. Usted sale con un micrófono y pregunta en la calle y encontrará que la respuesta es más o menos unánime, ¿no? O sea, que no dijo nada subversivo, digamos, ¿no? Ah, no. Como han habido disturbios en el centro de Lima, por su culpa, autor mediato. Bueno, nos tenemos que despedir. Viene Daniel Llovera ya. No, viene Víctor Huaraca, ojalá que... Nuestro otro invitado. Sí. Ya. Así que, bueno, y los troles están trabajando, Rosa María. Ah, sí, los troles como están estamos trabajando. hablando de Es que los como terrucos. Lo que pasa es que como yo he limpiado tanto ya, he bloqueado tanto, cada vez que entra uno lo bloqueo. A ver, ¿qué dicen los troles? Porque tú lo bloqueas. A ver, dice, ¿cómo los peruanos pagan a esta? Y eso es un término que no lo voy a decir, para que hable estupideces. No se da cuenta que trata de confundir a los más ignorantes del Perú. Cállate, Rosa María. cállate, Rosa María. Mira, los peruanos no me pagan. Y tienes el derecho a no callarte. Así es. Y las personas tienen el derecho de saber y escuchar opiniones. Y si no les gusta, pueden cambiar de de radio. radios. Esta es una radio pastoral, humilde, en una esquinita del centro de Lima que no molesta a nadie. Estamos dentro de un convento. ¿Qué pueden hacer contra un convento? A ver. Esa es nuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas Pues gracias a ustedes. el cartel que dice pausa, ya le duele el brazo de cargarlo, pero acá es así. 8:50, vamos a la pausa y volvemos. Muchas gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, 8 de la mañana con 51 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, varias cosas cortitas que señalar. Ya habíamos comentado lo del Brahim, que es terrible. Han muerto 4 policías más. Y no tenemos una respuesta muy clara del ministro del Interior, ¿no es cierto? Que se llama... Mauro. Poco. Pero que tenía ¿te acuerdas que tenía un pasado fujimorista? Sí. Interesante. Bueno, en fin. En vez de estar entretenidos haciendo psicosociales, deberían estar dándole apoyo a los policías que están defendiendo al Perú en el Brahim, por favor. Otro asunto grave. Ayer parecía ser, ya, por fin, que se había aprobado el dictamen conjunto de economía y producción para la supervisión de cooperativas de ahorro y crédito bajo la superintendencia de Banco y Seguros. Listo, ya está. Sin embargo, anoche Gino Costa pone esto en el Twitter. Una vez más, en el último minuto, Úrsula Letona destruye acuerdo para aprobar la ley de supervisión de cooperativas de ahorro y crédito por la CBS. Ya saben a quién cobrarle o deberle. Pucha, qué fuerte. Pero por alguna razón se opone Úrsula Letona, pero parece ser por alguna razón, digamos, dirigida por estar recibiendo órdenes, porque tanto ella como Miki Torres, hace hasta algunos meses, me cuentan, estaban a favor de la supervisión por parte de la CBS. Había un cambio total. Un cambio total. Hay órdenes de otro tipo. Entonces tienen que parar este proyecto a como dé lugar. Bueno, otra cosa importante. Desde ayer tenemos nuevo ministro de Economía. Finalmente alguien aceptó. Tiene magníficas referencias, pero entre una de ellas, entre lo que ha hecho en su pasado, pues figura haber sido viceministro de Hacienda durante casi los 5 años del gobierno de Ollanta Humala. ¿Cómo? ¿Qué? Entonces por eso Ollanta Humala ha saludado mucho su designación. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Uno de Humala? Entonces, miren cómo es la vida, ¿no? Martín Vizcarra llama a un profesional que sirvió ya en el Estado, lo cual es muy bueno,
conoce el Ministerio de Economía, lo cual es muy bueno, conoce el Estado peruano por dentro, muy bueno, y lo conoce en los casi todos los gobiernos de Humala, desde 2011 entró. Me parece que del 2011 al 2015 estuvo en el gobierno de Humala como viceministro en el mismo ministerio. Entonces se trata pues de retomar las cosas y seguir adelante, ¿no es cierto? En lo que hay que seguir adelante, que es promover inversión privada, sacarla adelante, promover gasto en infraestructura para que la economía se recupere, etcétera. Un comentario de Ana Jara muy gracioso sobre el nuevo ministro Oliva. ¿A qué ha dicho la doctora Jara? Que va a ser bien duro que le saquen plata, porque lo conoce, pues claro, ha trabajado con él y lo ha saludado, por supuesto, su designación, pero ha dicho, no crean que este es blandito, por el contrario, a ver, a Carlos Oliva, pone ella, ex viceministro de Hacienda del 2011 al 2015, asume la cartera de Economía y Finanzas en la era Vizcarra. Lo que leo entre líneas es que se acabó el recreo en mayúsculas, porque para arrancarle dinero al presupuesto público a Oliva es casi imposible. No se casa con nadie. Y ella ha sido primer ministro durante, ustedes se imaginarán, durante el tiempo en que este viceministro de Hacienda, que es el que maneja el presupuesto público, ha sido viceministro. O sea, sabe que no le van a poder sacar un sol. La tiene clarísima Ana Jara. Pero me ha hecho gracia que escojan a un funcionario del Estado, que está muy bien, que ha sido funcionario del Estado casi todo el gobierno de Ollanta Humala, que supuestamente pues es el demonio, lo peor que nos pudo haber pasado en la vida, ladrón, miserable, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Uh-huh. Muy llamativo. O nadie le aceptó, porque se ha pasado varios días, porque acuérdate que voceaban a Arista, pero parece que no lo aceptaron. Era el más voceado. Era el más voceado. Y después me hablaron de él también, pero bueno, uno nunca puede adelantarse porque nunca sabe. Y pero bueno, así estamos. Estamos con un nuevo ministro de Economía, ojalá que dure más que los anteriores. Habrá puesto sus condiciones, me imagino. Pero me imagino, una debe ser durar, ¿no? Porque fíjense, en los últimos, la única cosa que le pido, señor presidente, es durar. Porque en los últimos 2 años hemos tenido 5 ministros de Economía. 5. Claro. O sea, digamos, antes de Torne, si tomas 2016, digamos, claro, digamos, a ver, terminamos con Segura, de ahí vino Torne, de ahí vino Cooper, de ahí vino Tuesta y este es el quinto, Oliva. Bueno. ¿No? O sea, cuando se fue Segura, digamos 2016, julio del 2016, ahora estamos junio del 2018, cuentas el periodo de 2 años, 5 ministros de Economía. No se puede. Miren, Ollanta Humala tuvo 2 ministros de Economía, Alan García tuvo 2 ministros de Economía. Nada más. Y me parece que Toledo tuvo 3. O sea, que fueron, me parece que fueron Kuczynski, después fue Quijandría y después fue Fernando Zavala, punto. O sea, son políticas que tienen que ser de larga duración, no las puedes cambiar todo el tiempo. Igual, ¿por qué le fue bien al Ministerio de Educación durante la época de García? Un solo ministro, los 5 años. Y en la época de Humala, 2 ministros. 2 ministros, punto. Ahorita nos estamos yendo por el tercer ministro de Educación. Porque Saavedra entró, Martens, y ahora es Alfaro. Perdón, Wexler y Alfaro. O sea, igualito. 4 en 2 años. 4 en 2 años. ¿Ya? Entonces, eso no funciona. ¿Ya? No funciona porque son políticas, no son políticas de 6 meses. Son políticas de 2 años, de 3 años. Son políticas de largo plazo. Me parece que ya llegó la persona que estábamos esperando, que viene por un casito muy corto. Pero lamentablemente no sé si tengamos 3 minutos para explicarlo, porque lamentablemente hoy el programa termina a las 9 en punto por la misa del Señor de la Justicia. Se trata del señor Víctor Guaranga. Él viene por el caso Oquendo, un caso que está ahorita judicializado y que involucra a las autoridades del gobierno regional del Callao. Explíquenos, por favor, señor Guaranga, de qué se trata este caso y qué es lo que está en juego. Buenos días. Muy agradecido y disculpen la tardanza por el tráfico. El caso Oquendo es el sumum de la vileza que ocurre en el Callao, que es peor de todo lo que ocurre en el Perú. El caso Oquendo, Félix Moreno le vende un terreno subvaluado al señor Oscar Peña Paricio,
Y para apoderarse de este terreno no recurre a Poder Judicial, sino que recurre a la banda del Cholo Jacinto y a todo el Departamento de Homicidios del Callao y nos despoja del terreno, secuestrando a 28 personas. Muy bien. Este terreno que está dentro del Fundo Oquendo, ¿era de propiedad de quién? Era de propiedad del gobierno regional, pero desde hace 70 años estaba en posesión de los agricultores de Oquendo, beneficiarios por reforma agraria y que tramitaban su derecho de propiedad a través del proceso del Programa Especial de Tierras y COFOPRI. Muy bien, entonces hay una controversia sobre la propiedad. Esa es una parte. Entonces claro. Él la vende a un tercero y el tercero utiliza matones, etcétera, y saca a la gente del sitio. Así es, pero para esto, al sacar a los matones, yo voy a denunciar el asunto, a interceder por mi personal, y como ven que soy muy cargoso, ¿no? Entonces deciden en el momento denunciarme por extorsión a mí y a mis vigilantes. No, los jueces y fiscales, sin ninguna prueba, nos abren proceso de extorsión y nos procesan durante 3 años. Pero como demostré que éramos los posesionarios, en trámite de propiedad, archivan el caso judicialmente, yo denuncio a los policías y el Tribunal de Disciplina Policial, después de 2 años, sanciona a todo el Departamento de Homicidios pasándolo a disponibilidad. Y por otro lado, la denuncia contra Félix Moreno y contra el comprador Oscar Peña Paricio prosigue después de una serie de peripecias fiscales donde se archivan, donde no levantan el secreto bancario ni de las comunicaciones de Félix Moreno. El fiscal que tenía el caso quería salvarlo a todas formas a Félix Moreno, pero ante la prueba y ante mi pesadez, digamos, de seguir presionando, logra denunciarlo solamente por negociación incompatible y no por colusión agravada. O sea, ¿ya prescribió? Está en este momento, esto fue en el año 2012, está ya en trámite y hoy día se va a seguir viendo el caso, pero lo liberan por colusión, ¿no? Claro. Entonces, a ese fiscal se le denunció... ¿Cuánto vale el terreno? El terreno, en el momento en que nos lo quitan, valía aproximadamente $300, un poquito más. Porque metro cuadrado. Metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? El total del mercado de Oquendo son 70.000, míos serán 3.000 nada más, ya. Porque otras 5 familias de agricultores tenían los 67.000 restantes. O sea que eran 70.000 metros, 7 hectáreas. 7 hectáreas. 7 sí. hectáreas, muy bien. 7 hectáreas que eran de ustedes, que estaban siendo cultivadas. Cultivadas todos. Todo claro. cultivadas, muy bien. ¿Y se lo vende este señor a qué precio? A 4 millones de soles. ¿De soles? Perdón, de dólares. 4 millones de dólares. Ya, ¿y usted? Era 21, entre 21 y 28 millones de dólares el precio. Versus 4. Así es. Ya, muy bien, subvaluado completamente, pero ya como está ocupado, te lo castigo porque obviamente tengo que castigarlo porque ocupado no lo puedo vender con... Pero ya todo eso fue amañado, pues, ¿no? Toda esa circunstancia. Porque a este señor, Oscar Peña Paricio, Félix Moreno, también como gobernador, le vende otro terreno de Pachacute, el Parque Zonal de Pachacute, también a precio subvaluado. Y quien hace las tasaciones es un señor José Casado Pinedo. Hace las tasaciones en ambos lados y utiliza una empresa que tiene las mismas siglas, CONATA, que es la institución... Claro, la oficial. La oficial, y todo era para engañar. Ese es el estilo, ¿no? Y la forma específicamente, como encubren a Chimpún Callao, los funcionarios de Chimpún Callao, los fiscales del Callao, es que no levantaron el secreto bancario ni las comunicaciones de Félix Moreno intencionalmente para aminorar la pena. Nos tenemos que ir. ¿Dónde se está viendo el caso hoy día? En el Callao, en la nueva sede entre Colonial con Santa Rosa, y voy a ir a declarar ahí. Moreno utiliza una portátil de 100 personas de delincuentes entre hombres y mujeres y agrede a cualquiera que está ahí, ¿no? Muy bien, muchas gracias por haber venido. Qué pena que no haya venido un poquito más temprano, pero de todas maneras hemos escuchado su voz aquí en Radio Santa Rosa. Nosotros tenemos que salir corriendo del aire porque tenemos la misa del Señor de la Justicia. Que sea justicia. Y el lunes les contaremos de la misa del Padre Gutiérrez, que no hemos podido contarles nada hoy día. Muy Nos bien, vemos, hasta el lunes. Cuídense mucho, chao, chao. Sí. Un honor conocerte. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.